Queridos amigos, estamos aquí nuevamente esperándoles. Estoy seguro que estamos ansiosos de estudiar este libro de Deuteronomio y en la clase bensígueme.com pueden descargar la aplicación que aquí también muestro en pantalla sobre mí, una iniciativa de la ACF. Gracias a todos entonces por estar presentes. Deuteronomio, en otras palabras, Deuteronomos, ¿cierto? Que significaría segunda ley, o quizás también podría significar, como, como pongo aquí en pantalla, la repetición de la ley o la ley reafirmada. De eso se trata este libro y particularmente tengamos en mente que este libro, dentro de todo lo que podemos llamar esta repetición de la ley, no es que se dé otra ley o se dé la misma otra vez, sino tiene un enfoque distinto y Moisés la da desde el alma, desde el corazón, precisamente con tres discursos finales. El primero está desde el 1 al 4, que no toca la clase en general, pero sí vamos a ver parte de los discursos de las palabras del alma de Moisés del segundo y del tercer mensaje. En general, se estructura a través de estos mensajes finales de Moisés, porque luego veremos que muere. Y bueno, al final, desde el segundo discurso que habla desde los 10 mandamientos, habla también en el fondo es el núcleo del libro, una exposición práctica de los mandamientos. También después contiene la renovación de un convenio. Se habla del convenio, del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, y un anuncio de las bendiciones que acarrea la obediencia, la fidelidad al convenio, como también las maldiciones que se reciben por la desobediencia. Entonces, estos discursos, como dije, son totalmente sinceros del corazón del profeta, y al final habla de la tierra prometida, ¿verdad? Y de un tema esencial que tenemos que recordar, que los israelitas ya tenían esta ley, esta tierra prometida, se les había dado desde tiempo atrás, y Moisés mismo inclusive termina bendiciendo a las tribus, a cada una de las tribus, y también dándoles esta gran bendición de una tierra prometida que él solo iba a alcanzar a ver, más que a entrar. Ya habíamos visto que de la generación de él, obviamente solo Josué y Caleb entrarían, y prácticamente era una generación totalmente nueva. La gran parte de los que entraron ahí no estuvo en los milagros que hubo en Egipto, por ejemplo, en la liberación del pueblo. Bien, entonces aquí prosigamos. La verdad es que este capítulo 6 es muy interesante y habla, como dice el resumen, de enseñar a los hijos, de exhortar a guardar los mandamientos, los estatutos, y del amor a Jehová, por supuesto. En primer lugar, veamos aquí uno de los primeros mandamientos que se repite, y es algo que se va a ver considerado en todos los capítulos básicamente que estaremos estudiando hoy. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Eso es algo repetitivo, algo constante, que Moisés quería plasmar en el pueblo. Por supuesto, Jehová era el que lo quería plasmar en sus corazones. Y digo corazón, repito mucho corazón, porque después veremos que es una palabra muy, muy usada, y quisiera también ver las opciones o los pensamientos, perdón, que tienen ustedes al respecto. Entonces se habla de cuídate de no olvidarte de Jehová. Eh, También más abajo habla de traspasar a generaciones estas cosas. Como dije, muchos de la generación antigua ya no iban a estar acá, en esta nueva tierra de promisión. Entonces, cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo que les cuente la historia. Esa es la petición, ¿verdad? Entonces, todo esto está hablando de Moisés les está pidiendo en nombre de Jehová que traspase generaciones, que efectivamente todo lo que vivieron y que los hijos de ellos no vivirían, tenían que seguirlo contando y traspasando, y que ellos notaran la fe y todos los padecimientos que tuvieron que soportar, pero a la vez todo el aprendizaje que obtuvieron, inclusive en las pruebas en el desierto. Pero bien, aquí tenemos también arriba algo esencial que está, lo voy a poner primero en lila. Lo que está en lila en el 14 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Aquí me detengo un poco porque
todos sabemos que en el libro de Deuteronomio se nombra mucho esto de no unirse en yugo desigual, de no unirse con dioses ajenos, pueblos extranjeros. Y aquí ya empieza esto a generar un tema central también, de los que Moisés quería dar en sus discursos, en este caso en el segundo discurso. Y al final el asunto es tener un solo Dios, no otros dioses. em, y es algo que debían aprender, porque imagínense lo que pasó cuando Moisés estaba en la cumbre y vuelve con las tablas y el pueblo ya estaba adorando a otros dioses. Entonces vemos que el pueblo era demasiado dubitativo, inconstante, y es algo que tenían que seguir aprendiendo, y acá se deja en claro. Y por supuesto, bueno, ahí cualquiera de ustedes que tenga un comentario que agregar, lo agradezco. Después siempre leo y aprendo de ustedes. Por supuesto, les pido que dejen ahí el nombre de sus ciudades o estacas o países desde donde nos están mirando. Me gusta ver eso porque me doy cuenta de cuán diversos somos en el mundo, en cuanto a los que nos conectamos para aprender un poco más, un complemento de estas clases. Y ya estamos en varios decenas de países. Pero bien, entonces esto que está aquí en lila también se complementa, creo que con el capítulo siguiente, en el capítulo 7, los primeros versículos, que también aquí subrayo algunas cosas en lila. Dice: no harás con ellos alianza ni les tendrás misericordia. Esto se refiere a los 7 pueblos que habitan las tierras, la tierra prometida. Está hablando de el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Ebeo y el Jebuseo. Dice 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Entonces, no hay que destruirlas en el fondo. No hallarás con ellos, no harás con ellos alianza ni les tendrás misericordia. No emparentarás con ellas, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Eso es lo que puede pasar potencialmente cuando se unen en diferentes creencias, y sobre todo en creencias distintas de la esencia de la creencia, que es el Dios que se adora. Eh, Esto, por supuesto, a la práctica actual no necesariamente es tan tajante. No quiero que las personas estigmaticen a aquellos que quizás han encontrado una pareja fuera del convenio. Por supuesto que se corre un riesgo grande, es el mismo riesgo que se corre, ¿cierto? Eh, pero hay vidas y vidas, hay familias y familias, personas toman sus decisiones, no debemos nosotros juzgar, dejemos el juicio a Dios en este caso. No critiquemos a las personas que quizás van en busca y se casan con otra persona que realmente aman también. Obviamente no es la forma de hacer la obra misional, pero también está ese otro potencial de que esa persona acepte el Evangelio. Entonces, esto dejémoslo para esta ley del pueblo de Israel en esta época, que era muy clara, que no tenían que desviarse en este sentido. Y por supuesto el consejo se extiende al día de hoy. Tampoco es que la iglesia recomiende llegar y unirse en yugo desigual con cualquier persona. No, no es recomendable, no me malinterpreten. Nunca, nunca se recomendará en la iglesia eso. A lo que voy yo es que si a alguien le pasa, no lo juzguemos. No tiremos piedras que no nos corresponden a nosotros. Bien, y aquí tenemos que también en este capítulo, o volviendo un poco atrás, había una parte celeste que puse ahí, que está aquí en el 6 a 13: a Jehová tu Dios temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. Aquí voy a pedirles que pongan mucha atención a 3 principios que Jehová usaría posteriormente, o los diría posteriormente en el futuro él mismo, pero ya en calidad de Jesucristo, en el desierto, en una tentación, en el ayuno de 40 días, ¿verdad? Aquí está: a Jehová tu Dios temerás y a él servirás y por su nombre jurarás. Entonces eso que vemos en Lucas está aquí cuando el mismo diablo le tienta, él le responde esta frase. También está acá en el capítulo 7, otra frase semejante, creo que está aquí en alguna parte del 7 o del 8. A ver, veamos en el 8. Claro, aquí dice el 8.3: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así también Jesucristo a futuro diría a Satanás cuando le ofrece de comer. Entonces estas frases que vemos aquí, que puse en celeste, nos ayudan a recordar que el mismo Jehová es el mismo Jesucristo también, que dijo lo mismo en diversas situaciones. Acá por una queja del pueblo sobre el maná,
pero pidiendo que el pueblo se acordara que sobrevivió aún con maná, un alimento que no habían conocido, y aún así pudieron vivir todos esos años con ese. Entonces, este capítulo también yo les recomiendo que lo puedan estudiar bien, el capítulo 8. También, por supuesto, el capítulo 6, que como dije ahí, estaba bastante claro los puntos que Jehová también pedía. Ahora, en sí, aquí en el capítulo 7, aquí me faltó uno, creo, debe estar por aquí, si no, lo pongo ahí después. Pero bueno, al final hablaba también de un punto central de lo que Cristo haría después. Ahora quisiera proseguir porque en el capítulo, a ver, en el capítulo 7 precisamente aquí en lo que yo pongo en amarillo, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el convenio. Esto está muy relacionado a lo que viene después de los convenios, pero también al tener un único Dios y a ser fiel a Él. Y después un mensaje ya más esperanzador en cuanto al miedo que podrían tener sobre el entorno. em, no tengas temor de ellas, refiriéndose, como dice, a las naciones poderosas que tenían que desarraigar. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, y de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales, y de los milagros, y de la mano poderosa y brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temes. Les da un mensaje entonces de ánimo, de esperanza, para que se acuerden de que en el pasado Dios hizo maravillas con ellos, por lo tanto, o incluso con la generación anterior, como dije, muchos no sabrían de esto de primera mano, pero sí es un testimonio de confianza, para que vean que Jehová les permitió pasar por tribulaciones, pero vencerlas, y en cada momento eran salvos. En el capítulo 8 entonces dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón. Nuevamente se menciona esta palabra corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Nuevamente el recalcar la fidelidad es algo que evidentemente faltaba en el pueblo de Israel para tener un convenio más genuino. Bien, y aquí más abajo en el 11 reafirma este que también está en los 10 mandamientos y en otros estatutos. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dejando de observar sus mandamientos y sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas, y aquí se enfocan en quizás la parte muy buena, y las habites, y cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, entonces se enaltezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, te condujo, dice ahí, más abajo, te sacó agua, te sustentó con el maná, ¿verdad? Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas. Ese es el mensaje central también de este segundo mensaje de Moisés, que pudieran todos ellos darse cuenta de las bendiciones que Jehová les tenía, les había dado, que recordaran el pasado. Como Elder Holland dice, el pasado no es para vivir en él, pero sí podemos traer diversas situaciones positivas para darnos ánimo para enfrentar el futuro y el presente. Entonces, eso es esencial. Si nos vamos ahora en la clase nos pide, como dice en la pantalla, el capítulo 15. Aquí hay hartas cosas que pasan entre medio, por cierto. Antes del 15 podemos ver que al final es una preparación para entrar a la tierra a la que está dando Moisés. Se repitió, como vimos recién, el mandato de quitar a los cananeos, a las personas que estaban ahí en la tierra, destruir incluso sus dioses falsos. También les pide que en estos capítulos que quizás no se ven tan al detalle, les vuelve a reafirmar que tienen que ser un pueblo singular, un pueblo santo, tienen que cuidar de los pobres. Se va a tocar eso también después en algunos, pero está hablando de una porción pequeñita de la ley de consagración, de poder dar y perdonar también deudas. Eso también se toca después. Y también en estos capítulos circundantes se habla de vida social, vida política, eclesiástica también, el orden, la organización que tenía que existir. Pero aquí este mismo 15 habla de cuidar de los pobres. De hecho, en una parte más abajo habla del perdón, por ejemplo, dar
pero después en el séptimo año si quedaron deudas, en el fondo perdonarlas. Y al final yo recomiendo leer esto porque a veces uno dice, ¿por qué tengo que redimir deudas si eso no es justo? Pero al final, si ustedes se dan cuenta, cuando se instauró la ley de consagración en los días actuales, se pide que demos todo y después usemos lo que necesitemos. Y si hay bienes sobrantes, se administra a través de un líder, que es el obispo. Eso es como un gran resumen, pero al final, bueno, hay diferentes tipos de donación que se vieron en tal época, después se cambió un poquito, pero al final esa es la esencia. Eso es muy parecido también a lo que pasa acá, que al final todos tienen que vivir con sus necesidades y ser generosos. Si uno tiene más, ¿por qué no ser generoso? ¿Por qué no dar? Y si después esa persona está devolviendo, pero después no tiene, aquí está hablando de un año en que se puede hacer remisión de deudas. Al final es algo que es muy particular del pueblo, pero que uno se da cuenta que tampoco es tan injusto si uno se va a la esencia del Evangelio. Después en el capítulo 18, aquí tenemos diferentes advertencias, por ejemplo, que la adivinación y el espiritismo son abominaciones. Y al final se centra en quizás lo más importante del mensaje de Moisés y por supuesto de Jehová, que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Si uno sigue las referencias cruzadas y el hecho de que profeta esté con mayúscula, también abajo en el 18 sigue estando en mayúscula, está hablando de un profeta que es más que profeta. Básicamente es el Señor Jesucristo que saldría de esta simiente de la vara de Judá, como hemos aprendido, pero que se levantaría un profeta como Moisés. En este caso, la pregunta es, ¿cómo se parece Cristo a Moisés? En diferentes cosas, ¿verdad? En la salvación simbólica que trajo al pueblo, o sea, a diferentes niveles, por cierto, pero salvadores ambos. eh, y en muchas cosas más. Aquí se hablaba de Moisés en la clase pasada como el hombre más manso de la tierra. En diferentes cualidades era muy, muy parecido. Por supuesto, Jesucristo tiene todos los atributos posibles positivos. Pero aquí dice, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y aquí si vemos esta nota que explica esto en Hechos 3, dice, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien en desierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablare, y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Por supuesto se refería al Señor Jesucristo. Palabras confirmadas en el Nuevo Convenio, en el Nuevo Testamento. Y este capítulo termina diciendo, cuando un profeta hable en nombre de Jehová, y si tal cosa no se cumple ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces esto es en cuanto a las dudas que tenía el pueblo en su corazón también, como dice el 21, de cómo distinguir a los profetas. Habíamos visto recién de estos profetas que se hablaba que eran 70 o hermanos ancianos de la lista que estaban profetizando el dad y medad, ¿cierto? Y ahí surgió esa duda incluso en María y Aarón. Y acá ya se está reafirmando esto para que quede claro en la ausencia de Moisés. Por supuesto, si ahora nos saltamos mucho más en los capítulos, vamos a ir uno a uno. Aquí se dice el 24, se siguen dando leyes de diversa connotación, en este caso del divorcio, de tomar prendas en garantía, etc. Aquí es como un código civil, eclesiástico, judicial, todo lo que se habla en este Deuteronomio, y que por cierto es el libro más citado del Pentateuco, es decir, muchas más referencias vienen, ¿no? Y llegan hacia Deuteronomio que hacia Éxodo, Números, Génesis, Levítico. Entonces es un libro bastante usado. Y siguen dando instrucciones, y si nos detenemos ya en el 29, los hijos de Israel hacen un convenio, aquí entramos a esto, serán bendecidos si son obedientes y maldecidos si son desobedientes. Me gusta cuando hablo de convenios hablar del presidente Nelson. De hecho, ayer domingo habló en un devocional para jóvenes adultos sobre convenios. Al final, ¿qué es lo que tenemos que pensar para el progreso de las personas? De todos nosotros es cuál es el próximo convenio. ¿Estoy cumpliendo el último convenio que hice o los que he hecho en el pasado?
¿Y cuál es el siguiente convenio que tengo que hacer en mi vida? Ya sea personal, vicario, lo que sea, pero ¿qué hago yo para poder prepararme para ese convenio? Entonces el presidente Nelson precisamente dijo, tengan la fe para guardar todos los mandamientos que Dios, sabiendo que se dan de Dios, sabiendo que se dan para bendecir a sus hijos y brindarles gozo. Se encontrarán con personas que escogerán cuáles mandamientos guardarán e ignorarán otros que han escogido desobedecer. A ese enfoque lo llamo el buffet de la obediencia. Esa práctica de seleccionar y escoger cuáles obedecer no funcionará, los conducirá al sufrimiento. Al prepararse para comparecer ante Dios, uno guarda todos sus mandamientos. Entonces, hermanos, esto es algo que dijo el presidente Nelson en calidad de apóstol y que es muy claro, no da opción a dudar en cuanto a que el Señor quiere todo el cumplimiento cabal, no una selección. Y es por eso que el pueblo acá también recibe esta instrucción. Hacer un convenio es eso, es vivir, el guardar los mandamientos, el vivir la obediencia, guardar estatutos y leyes, pero bajo un convenio. Y cuando es un convenio, si bien sigue siendo opcional, al menos hay una mayor obligación porque el albedrío es como si se redujera a cosas buenas. Entonces, hay menos opciones de equivocarse con el conocimiento que se tiene y por supuesto mayor castigo si hay desobediencia. Y esto lo dice aquí, maldecidos si son desobedientes. Bueno, el único que puede hacer esas maldiciones, por supuesto, es Dios. De eso se trata, dice, guardaréis pues las palabras de este convenio y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hagáis, para que entres en el convenio de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios hace hoy contigo, dice el 12, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea tu Dios. Si bien habían ya tenido un convenio desde antes, ¿cierto? Desde allá en Horeb o más atrás, desde el momento de las tablas, eh, ahora se está reafirmando un nuevo convenio, un convenio relacionado con estatutos, leyes y obediencia a estas cosas. Y también este capítulo, bueno, termina hablando de también las generaciones venideras, cómo prepararlas en el convenio mismo. Después, capítulo 30, también es interesante porque habla de corazón y relacionado a la palabra conversión, lo que yo les decía. ¿Por qué piensan que la pregunta sería entonces, ¿qué relación hay entre la conversión y el corazón? Me gustaría escuchar ahí, en este caso leer sus comentarios. ¿Qué relación hay entre la conversión y el corazón? ¿Qué piensan ustedes? Porque debe haber algo muy directo. Yo tengo algunas respuestas, ustedes pueden tener otras y entre todos armamos algo especial. Por ahora, dice, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. También menciona el alma. Y después aquí dice, entonces Jehová tu Dios te hará volver de tu cautiverio y tendrá misericordia de ti. Y habla de recoger a su pueblo, esparcido. Eso es importante. Mantengan en mente que también a Moisés se le está dando algo de una misión de recogimiento. Dice el 6 una expresión que nos llevará a esta respuesta que quiero leer de ustedes después de la conversión con el corazón. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Esto me llamó mucho la atención, entonces yo les propongo aquí algunas enseñanzas y en realidad qué sería la circuncisión de corazón y relacionando con entonces lo que significa la conversión, la santificación también en el corazón. Esto es algo que yo escribí algún tiempo atrás en una de mis notas. Dice, el corazón es el repositorio de lo bueno y lo malo, de lo mejor y de lo peor. En otras palabras, puede morar allí la revelación personal, como también se puede alojar en él odio y resentimiento. Y eso lo he aprendido yo a través del tiempo. Y lo pongo aquí para poder acordarme de lo que en ese momento supe con certeza y lo complemento también con tres cositas, 3 puntos que nos van a ayudar a entender esto. A Jehová le importa más la situación de nuestro corazón que las señales externas. Recordemos que era la circuncisión, ¿cierto? Era quitar parcialmente carne del prepucio y era una señal notoria, física, ¿cierto? Pero que significaba santificación, apartar algo.
Entonces también eso lo vemos en este punto. Y en el 2 dice, en vista de que la circuncisión es la santificación efectuada a favor de otro, la circuncisión del corazón solo puede ser realizada por Dios si se lo permitimos. Es como si Él nos diera un corte en el corazón para santificarnos, para consagrar nuestro corazón, apartarlo del mal. Finalmente, no podemos amar correctamente a Dios y a nuestro prójimo hasta que nuestro corazón no haya sido circuncidado, entre comillas, que sería apartado del mal y santificado. Esas son las cosas que podemos relacionar a esta escritura. Al final, hermanos, de qué se trata esto, de dar a entender que hay un concepto que para ellos era muy claro, la circuncisión, y acá se trae como enseñanza a lo que realmente le importa a Dios. Jehová mira al corazón, aprenderemos después en otras clases, y eso es lo esencial para el pueblo en esta época. Entonces, después dice, te hará Jehová tu Dios prosperar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse en ti para bien, de la manera que se gozó en tus padres. Si escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y si te conviertes a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te mando hoy no te es demasiado difícil ni está lejos de ti. El Señor le está dando leyes que podían obedecer. Y en este caso está hablando de una conversión de corazón, que es lo que estaba ahí faltando, estaba sucediendo en algunos. Y en fin, de eso se trata este capítulo. Ahora saltémonos al 34, que es el final, y aquí habla de la muerte ya de Moisés. Dice que es llevado por Jehová. Aquí murió allí Moisés y él lo sepultó en el valle, refiriéndose a Jehová. La sepultura de Jehová es lo que nos ayuda a entender que hay algo ahí que está inserto implícitamente y que no realmente no murió. Sabemos que Moisés después estuvo en la transfiguración y estuvo también en el templo de Kirtland. Él restauró, por ejemplo, en Alma 45 se describe esto. Hablando de Alma, por supuesto, dice, aquí esto sí sabemos que fue un hombre justo, Alma, y se afirmó en la iglesia que fue arrebatado por el Espíritu o sepultado por la mano del Señor, algo así como Moisés, ¿cierto? Mas aquí las escrituras dicen que el Señor tomó a Moisés para sí y suponemos que también ha recibido a Alma para sí en el Espíritu, por tanto es por esta razón que nada sabemos concerniente a su muerte y entierro. Lo que sí sabemos es que efectivamente no murió, porque para estas ordenanzas que tenía que efectuar entre personas del mundo celestial, personas humanos, físicos, tenía que tener también un cuerpo, es decir, fue trasladado, y lo pueden ver ustedes en la guía de estudio, en algunos conceptos interesantes. Dice, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Otro indicio que está ahí inserto en la Biblia de que eh, no tenía quizás por qué morir, y más bien Jehová lo preservó o lo sepultó. Esa sepultura de Jehová es lo que encierra todo esto que no tenemos amplios conocimientos, solo tenemos la revelación actual de las Escrituras. Y dice que, y esto, antes de esto, Moisés, por supuesto, fue a un monte, ¿cierto? Eh, y dice, no se conoce sepulcro hasta hoy, por lo mismo, y también habla de que fue a un monte tal como Aarón, ¿cierto? En el monte de Or, cuando fue y sabía que iba a morir ahí. Moisés también lo sabía, el Señor ya le había dicho, que en el fondo, si uno estudia esto, se va a dar cuenta que él iba, en el fondo iba como cordero al matadero igual. Eh, en este momento, no a un matadero, porque iba a ser sepultado por Jehová, no iba a ser asesinado, pero más bien era, y sabía a lo que iba, y que después no iba a volver. Entonces, es un poco nostálgico, melancólico, triste directamente esto que le pasa a Moisés y que le pasó a Aarón, pero el Señor les dio también su recompensa, por cierto. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Y aquí muchos me han preguntado, entonces, ¿quién es el mayor profeta? Se habla también de que Jesucristo mismo dijo, en Lucas también y en Mateo, no, parece que en ambos libros, él dijo que de los nacidos de mujer no hay profeta mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Pero aún el menor en el cielo es mayor que él. Y aquí uno se da cuenta de las proporciones. Está hablando de que no es contradicción, ¿ah? Porque acá no dice que Moisés sea el mayor profeta. Está diciendo, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Por supuesto, es un profeta entre profetas, Moisés. Grandes señales y prodigios hizo Jehová
a través de él. Entonces es uno de los grandes, pero eh, la misión, aun cuando fue gigante, no quiero desmerecer la misión de Moisés, pero imagínense la de Juan el Bautista, preparar, ¿qué otro hombre en el mundo ha tenido que preparar la venida del Salvador a la tierra? ¿Quién otro hombre ha tenido la misión de bautizar al que es limpio de pecado? Y podría seguir haciendo preguntas. A fin de cuentas, reafirmo lo que Jesucristo dijo después. No ha habido uno mayor de los nacidos por mujer que Juan el Bautista. Pero por supuesto que también él habló de Moisés como un profeta gigante, un gigante de la casa de Israel y alguien que tenía misión, como dije recién, en el monte de la transfiguración restaurar las llaves del sacerdocio, pero en Kirtland restauró las llaves del recogimiento de Israel. Entonces, hermanos, aquí pensemos en algo. Vámonos al 30, creo, al inicio, o 31, a ver, creo que el 30. Al inicio, ya el resumen dice, los israelitas esparcidos serán recogidos de todas las naciones cuando recuerden el convenio. Todo este convenio que estaba hablando este capítulo, que tenían que aceptar de corazón, está hablando de una gran bendición de recogimiento. Entonces, ¿no es propio caso que este Moisés viniera a Kirtland y restaurara estas llaves? Por supuesto que sí. Y es interesante saber eso, de que el Señor no tiene cabos sueltos, Él prepara todas las cosas, doy testimonio de ello, y quisiera que todos sepamos esto, que debemos tener una vida bajo convenio porque las bendiciones mayores vendrán cuando hacemos un convenio con Él, cuando en el fondo, de forma muy simbólica, estrechamos la mano del Salvador y le decimos, sí, acepto estas condiciones, voy a hacer todo lo posible, y tú dame lo que dices que me darás, y Él cumple. Comparto todas estas cosas con amor y aprecio y les saludo. Hasta pronto. Adiós. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.